Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas paulinas, incluyendo la epístola a los Gálatas donde lo refiere como una de las 3 columnas de la Iglesia de Jerusalén. Figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo, es también conocido como el príncipe de los apóstoles. Dado el prestigio del que gozó en la Iglesia primitiva, proliferaron también los escritos apócrifos, centrados en su figura, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, entre otros. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Las demás iglesias apostólicas, como la Iglesia ortodoxa, históricamente reconocieron la primacía del apóstol Pedro y de sus sucesores, patriarcas de Occidente, pero solo de forma honorífica y no con las atribuciones que la Iglesia Católica le otorga. Además del Papa, obispo de Roma, los patriarcas de Antioquía también se consideran sus sucesores. Las artes se inspiraron con frecuencia en la persona de Pedro y en pasajes del Nuevo Testamento y de los textos apócrifos que lo tienen como figura excluyente. Su llamado al seguimiento de Jesús de Nazaret, la entrega a él de las llaves del reino, el lavatorio de los pies durante la última cena, sus negaciones durante la pasión de Jesucristo y la comisión de apacentar la grey por parte de Jesús resucitado, sus predicaciones y curaciones después de Pentecostés, sus controversias con Pablo de Tarso, y su martirio en Roma son algunos de los motivos representados. Se lo caracteriza iconográficamente con las llaves que simbolizan el reino de Dios, el gallo que recuerda sus negaciones, la cruz que es emblema de su martirio, el báculo que se le atribuye como pastor, y también el pez, símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret de hacerlo, pescador de hombres. Simón Pedro en el Nuevo Testamento. Nombre. Todos los evangelios mencionan el nombre de Simón, Jesús se dirige a él siempre así, salvo con una excepción, pero él dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Cabe resaltar que se menciona a Pedro como la masculinización del griego, es decir roca, cambiando apenas su terminación pero manteniendo la raíz de la palabra. Nunca realizan la traducción al ithous, que vendría a señalar una piedra del camino y con lo cual podría interpretarse que sería una piedra pequeña. En la historia de la llamada de los discípulos, Jesús se dirige a Simón Pedro con el término griego, una forma helenizada del arameo, que significa roca, un término que antes no era usado como nombre propio. Por otra parte, Pablo de Tarso siempre llamó a Pedro con el nombre de Cefas, de la misma manera que lo hizo Jesús. Esta palabra hebrea helenizada del arameo, no era un nombre propio, pero Pablo y Jesús se lo asignan como tal. La palabra griega Cefas, que viene del arameo keepa, significa roca. Mientras que las palabras Petrou y Petra varían en significado en el griego ático, en el griego koiné tienen el mismo significado. En el griego ático Petrou significa piedra, y Petra significa roca, aunque es necesario señalar que el Evangelio de Mateo no fue escrito en griego ático sino en griego koiné, en el cual no existe ninguna distinción entre Petrou y Petra donde ambos significan roca. En cualquier caso, la distinción entre Petrou y Petra, es irrelevante considerando que la frase de Mateo 16, 18 podría haber sido dicha por Jesús en su idioma nativo el arameo,
y la palabra para ambas habría sido Cefas, que aplica para Petro y Petra, que significa roca. Un ejemplo de esto, es el texto Pesita y el texto Diatésaron que usan la palabra Cefas para Petro y Petra. Origen. Conocemos la vida de San Pedro por los datos que de él recoge el Nuevo Testamento, más algunos documentos de Clemente de Alejandría y Clemente Romano. Este último fue obispo de Roma a finales del siglo I, y con bastante probabilidad le conoció en persona. De acuerdo con la narración evangélica, Pedro era un pescador judío de Galilea. Su lugar de nacimiento fue Betsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret, de cuya ubicación no hay certeza, aunque generalmente se busca en el extremo norte del lago. Ejercía el oficio de pescador junto a su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Casi todas las tradiciones e informaciones sobre él son a partir del llamamiento de Jesús, se tiene muy poca información de su vida anterior. Su padre es mencionado por su nombre en Mateo 4 y 17, Jesús le habla como, Simón, hijo de Jonás, en hebreo. Simón se estableció en Cafarnaúm, donde vivía con su suegra en su propia casa, al tiempo de comenzar el ministerio público de Cristo. Por ende, Simón era casado y según Clemente de Alejandría tenía hijos. El texto apócrifo Hechos de Pedro menciona que había tenido una hija. También gracias al autor Clemente de Alejandría nos llega la información de que la esposa de Pedro sufrió el martirio. Estas son las pocas referencias que se tienen de Simón Pedro antes de conocer a Jesús de Nazaret. El llamado de Jesús. Pedro fue incorporado como discípulo al principio del ministerio de Jesús. Los evangelistas sinópticos describen su entrada de manera diferente a cómo lo hace Juan. Aquí se ven las diferencias entre los dos. Según Juan 1, 40-42 fue su hermano Andrés quien lo introdujo al grupo, tras encontrarse ambos entre los seguidores de Juan el Bautista. La narración de los evangelios sinópticos ofrece otro punto de vista. Al ver a Simón Pedro y a su hermano Andrés recoger las redes, Jesús los invitó a hacerse pescadores de hombres. En esos textos, fue Simón el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y no su hermano Andrés. Posición entre los apóstoles. Simón podría decirse que fue el discípulo más allegado de Jesús, y esto, se nota en los evangelios. Existen muchos pasajes donde se presenta a Simón muy cerca de Jesús, por ejemplo. Los evangelios sinópticos lo presentan como uno de los 3 discípulos íntimos que, junto con Santiago y Juan, fue testigo de la transfiguración de Jesús, de la resurrección de la hija de Jairo, y de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro es mencionado primero entre los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos, y en el libro de Hechos de los Apóstoles en varias ocasiones Pedro habla en nombre de los demás apóstoles. Jesús con frecuencia se refiere especialmente a Pedro. Pablo habla de Pedro destacando su lugar preeminente entre los miembros de la Iglesia primitiva, como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas, y lo considera, junto con Santiago y Juan, como columna de la Iglesia. Según 2 pasajes del Nuevo Testamento fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Y él les preguntaba, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. El propio Jesús confirmó la importancia de esta confesión de Simón Pedro, que le valió la calificación de bienaventurado. Se trata de la única persona concreta a la que Jesús aplicó tal epíteto. Los 4 evangelios recogen también la profecía de Jesús anunciando la traición de Pedro, quien lo negaría 3 veces consecutivas por miedo a ser reconocido como seguidor de Jesús. Aun cuando la noche de la última cena, Pedro juró no apartarse de Jesús, al ser interpelado sobre su asociación con Jesús, negó 3 veces conocerlo antes del canto del gallo, es decir, antes de que la noche acabase, cumpliéndose así la profecía del Mesías. En el mismo pasaje correspondiente a la cena del Señor, Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En el hecho de que solamente a Pedro está dirigida esa oración de Jesús, y que la tarea de fortalecer y servir de apoyo a sus hermanos después de la muerte es encomendada por Jesús a Pedro,
ha visto la Iglesia Católica otro fundamento para sostener el primado de Pedro sobre los demás apóstoles. El Evangelio de Lucas y la primera epístola a los Corintios indican que en el primer día de la resurrección, de entre los apóstoles, Jesús se apareció en primer término a Simón Pedro. Posteriormente Jesús se aparecería a Pedro y el resto de los apóstoles según el Evangelio de Juan. Jesús resucitado se aparece otra vez a 7 de sus discípulos en el lago de Tiberíades, y dirigiéndose a Pedro le hace reafirmar 3 veces su amor por él, encargándole la tarea de ser pastor de sus ovejas y apacentar sus corderos. La Iglesia Católica se basa también en este pasaje del Nuevo Testamento para sustentar su creencia de que San Pedro fue el primer papa. Tras la muerte de Jesús. Tras la muerte de Jesús, la figura de Pedro es menos precisa. Si bien, varios de los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, dejan entrever que había tenido un vínculo especial con Jesús. En Lucas 12 y 34 se narra una comunicación especial del resucitado a Pedro, por ejemplo. El Evangelio de Mateo no vuelve a nombrar a Pedro tras haber negado conocer a Jesús. El autor de Hechos de los Apóstoles, sin embargo, presenta a Pedro como una figura crucial de las comunidades paleocristianas, es el quien preside la selección para la sustitución de Judas Iscariote, el quien toma la palabra y se dirige a la multitud el día de Pentecostés, el quien castiga la mentira de Ananías y Zafira a los apóstoles, el quien es examinado públicamente por el Sanedrín junto con Juan. Es el primer apóstol que supuestamente obra un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, los cristianos afirman que cura milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén. En otra oportunidad, la Biblia afirma que resucita a una mujer. Se reafirma juez en el caso de Simón el Mago, quien pretende comprar el poder de invocar al Espíritu Santo. Emprende misiones a Lida, Jaffa y Cesarea. De acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan fueron enviados de Jerusalén a Samaria, Palestina para invocar al Espíritu Santo que descendiera sobre los fieles de aquella región. Posteriormente, Pablo de Tarso, luego de su conversión y de 3 años de residencia en Arabia y Damasco, fue a Jerusalén a conocer a Pedro, con quien estuvo 15 días. Aproximadamente en el 42 a 44 DC Pedro, quien se hallaba en Jerusalén, fue encarcelado por el rey Herodes Agripa pero fue liberado por un ángel. Después de su liberación milagrosa, Pedro saldría de Jerusalén para marcharse a otro lugar. Tiene una intervención destacada en el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo sostiene que el mensaje de Jesús debe extenderse también a los gentiles. Hechos 15, 1-11. En todos estos ejemplos, en los que la figura de Simón Pedro se destaca por encima del resto de los apóstoles, ha visto la Iglesia Católica una confirmación de la enseñanza de que él ejercía el primado sobre ellos. La predicación de Pedro, sin embargo, estuvo por lo general en los primeros años limitada al pueblo judío a diferencia de Pablo que predicaba a los gentiles, aunque fue Pedro quien bautizó al primer cristiano no judío de nombre Cornelio y a su familia, en Cesarea, debido a una visión tenida en Joppe. Por lo que se refiere a los hechos sucesivos, el autor de los Hechos, que se centra luego en las actividades de Pablo de Tarso, no ofrece ulteriores informaciones sobre Simón Pedro. Conexión con Roma. Camino a Roma. De acuerdo con la epístola a los Gálatas, Pedro se trasladó a Antioquía, donde Pablo lo encontró más tarde. Según los escritos de Orígenes y de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, Pedro habría sido el fundador de la iglesia de Antioquía. Después de haber fundado la iglesia de Antioquía, fue a Roma a predicar el Evangelio, y él también, después de presidir la iglesia en Antioquía, presidió la de Roma hasta su muerte. Después de presidir la iglesia de Antioquía por un tiempo, Pedro habría sido sucedido por Evodio de Antioquía, y después por Ignacio de Antioquía. La primera epístola a los Corintios deja entrever que Pedro quizá visitó la ciudad de Corinto, ubicada en Grecia, durante sus misiones. Roma. De acuerdo con Ireneo de León en su libro Contra las herejías, Pedro y Pablo habrían sido los fundadores de la iglesia en Roma y habrían elegido a Lino como sucesor. Eusebio de Cesarea relata que cuando Pedro le hace frente a Simón el Mago en Judea,
Simón el Mago huye a Roma, donde los romanos comenzaron a considerarlo un dios. De acuerdo con Eusebio, su suerte no duró mucho, ya que Dios envió a Roma a Pedro y Simón el Mago fue apagado e inmediatamente destruido. Jerónimo afirma que el final de la primera epístola de Pedro, en el que envía saludos desde la iglesia que está en Babilonia, ha sido entendido por algunos en sentido figurativo, como señal de que escribía desde Roma por el hecho que la antigua Babilonia sobre el Éufrates estaba en ruinas y el término Babilonia habría sido usado por la antigua comunidad cristiana para referirse a la Roma de los emperadores. Muchos estudiosos de la Biblia creen que Babilonia es una metáfora del imperio romano pagano en el momento en que perseguía a los cristianos, antes del edicto de Milán en el año 313, quizá específicamente referenciando algún aspecto de la dominación de Roma. Eusebio de Cesarea declara que la interpretación literal, según la cual Pedro estaba presente en la región donde antiguamente se encontraba Babilonia al escribir la carta y por tanto se refería en ella a la Iglesia del Oriente, no es tan usual, aunque es recogida en fuentes sirias orientales y también por algunos estudiosos occidentales. Por otra parte, tradicionalmente, en el cristianismo siríaco oriental, no se considera a Pedro sino a Tomás el apóstol como el primero en la sucesión de los patriarcas católicos del Oriente. Muerte de Pedro. La tradición católica de los padres de la Iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino y el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Clemente Romano, en su carta a los Corintios, habla del martirio de Pedro en los siguientes términos. Tertuliano describe que Pedro sufrió una muerte similar a la de Jesús. El texto apócrifo Hechos de Pedro, escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Les suplicó a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. La famosa frase en latín quo vadas, que significa ¿a dónde vas?, viene del mismo texto, y dice así. Lactancio nos relata en su obra sobre la muerte de los perseguidores lo siguiente. El Evangelio de Juan sugiere, en su característico estilo alegórico, que Pedro fue crucificado. Algunos retrasan la redacción de este Evangelio hasta fines del siglo I o principios del siglo II, por lo que consideran su testimonio de menor relevancia. Pedro de Alejandría, que fue obispo de esa ciudad y falleció en torno a 311, escribió una epístola de nombre sobre la penitencia, en la que dice, Pedro, el primero de los apóstoles, habiendo sido apresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignominia, fue finalmente crucificado en Roma. Orígenes en su comentario al libro del Génesis 3, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Jesús. San Jerónimo en su obra Varones Ilustres relata que Flavio Josefo relata que la práctica de crucificar criminales en posiciones distintas era común entre los soldados romanos. Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma, y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Sin embargo, la profecía de Jesús acerca de la muerte de Pedro no fue tan específica. El libro A Catholic Commentary on Holy Scripture admite lo siguiente, puesto que se coloca la extensión de las manos antes de ser ceñido y llevado, es difícil discernir cómo debe concebirse. Si el orden es parte de la profecía, debemos suponer que el prisionero fue atado al patíbulo antes de ser ceñido y llevado a la ejecución. Búsqueda de sus restos. Queías, presbítero de Roma, en su discusión contra Proclo, conservado en parte por Eusebio, relata lo siguiente de los lugares en los que se depositaron los restos de los apóstoles Pedro y Pablo. De acuerdo con San Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus, Pedro fue enterrado en Roma, en el Vaticano, cerca del Camino Triunfal donde es venerado por todo el mundo.
En 1939 el Papa Pío XII ordenó la excavación en los subterráneos del Vaticano para tratar de hallar una respuesta a la tradición que en aquel tiempo se ponía en duda que el Vaticano era la auténtica tumba del apóstol Pedro. Las excavaciones duraron hasta 1949. Se encontró una necrópolis que se extendía de oeste a este en paralelo al Circo de Nerón. La necrópolis estaba inundada de tierra, posiblemente por ser la base de la basílica primigenia. Se encontraron 5 monumentos, el más antiguo databa del siglo II. Se incluía una parte de un edificio adosado a un muro revocado en rojo que servía de fondo para el más antiguo de los monumentos. En una pared lateral que cerraba este pequeño monumento por su parte norte se encontraron unas inscripciones que datan de antes de Constantino, muestra de la devoción de los fieles. Una de las inscripciones señalaba: debajo del monumento se encontraba una tumba a nivel del suelo cubierta con unas tejas. La tumba estaba vacía, pero alrededor de ella se agolpaban decenas de otras humildes tumbas. Estas a veces incluso se superponían, o cortaban tumbas anteriores, pero no tocaban la primera de ellas, la que estaba en el centro. Por la evidencia dada, Pío XII suspendió las excavaciones y anunció que se había encontrado la tumba de Pedro. Margarita Guarducci, arqueóloga, prosiguió las investigaciones en 1952. Estudió y descifró el famoso muro de las inscripciones y descubrió el uso de una criptografía de tinte místico, el uso repetitivo de las letras, y como abreviatura del nombre de Pedro, aunque normalmente era vinculado al nombre de Cristo. Asimismo hay aclamaciones a Cristo, María, Pedro, a Cristo como segunda persona de la Trinidad y a la Trinidad. Años después, la misma Guarducci pidió analizar unos huesos que habían sido encontrados en un nicho del muro G, justamente tras la citada inscripción. El antropólogo Venerando Correnti los estudió y señaló que había huesos humanos y de ratón, un ratón que debió de haber quedado atrapado tiempo después de producido el entierro. Los huesos humanos presentaban las siguientes características. Tenían adherida tierra, mientras que los huesos de ratón estaban limpios. Se analizó la tierra adherida a los huesos humanos y es la misma tierra de la tumba abierta y que fue encontrada vacía, identificada por Pío XII como la de Pedro. Las tumbas colindantes tenían otra clase de tierra. Los huesos están coloreados de rojo por haber estado envueltos en un paño de púrpura y oro. Hay hilos de oro y de la tela incluso adheridos a algunos huesos. Debían de ser huesos de una persona muy venerada, pues los envolvieron en un rico paño de púrpura y oro, para guardarlos en ese nicho. Parece que estos huesos fueron retirados de la tumba de tierra y guardados para protegerlos de la humedad del terreno. Este nicho ha permanecido intacto desde Constantino hasta hoy. Los huesos humanos son de la misma persona, varón, de complexión robusta, que murió a una edad avanzada y vivió en el siglo I. A partir de estos datos la arqueóloga elaboró la siguiente teoría: cuando Constantino quiso hacer la basílica los huesos fueron desenterrados y envueltos en un manto de púrpura y oro y depositados en el nicho donde debían de haber estado, pero durante las excavaciones los obreros usaron el martinete para derribar muros y, deseando llegar rápidamente a la tumba, provocaron un derrumbe sobre los restos. Todo mezclado tomó la apariencia de desechos. Monseñor Cas, jefe de la fábrica de San Pedro, guardó todo resto humano que se encontraba y los restos estuvieron así guardados 10 años sin conocerse su procedencia. En 1964 las investigaciones de Guarducci terminaron y un año después se publicó su libro Reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana, libro muy discutido por una parte de la comunidad científica. En 1968 Pablo VI anunció que, según los estudios científicos realizados, había la suficiente certeza de que se habían encontrado los restos del apóstol. En su revisión del tema, Edgar R. Smathers escribió: una reserva prudente se interpondría en el camino de un juicio categórico de autenticidad. Sin embargo, existe una seria probabilidad positiva de que estos sean los huesos de San Pedro. Escritos atribuidos a Pedro. Entre los escritos del Nuevo Testamento, se considera habitualmente que el Evangelio de Marcos recoge las enseñanzas de Pedro por parte del mismo Marcos el Evangelista,
si bien esta no es una opinión unánime. Clemente de Alejandría, en los fragmentos de su obra Hipotipo 6 conservados y citados por el historiador Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica, escribe que el apóstol Pedro predicó en Roma mientras Marcos recogía su predicación en lo que luego sería el Evangelio de Marcos. Epístolas de Pedro. Además, 2 epístolas se atribuyen tradicionalmente a Pedro. Sin embargo, los originales griegos son muy superiores en su redacción a lo esperable en un rústico pescador cuyo primer idioma era el arameo y que no habría estudiado griego ni retórica. La explicación tradicional es que, al menos la primera de las epístolas fue redactada por un amanuense que, si no recogió directamente de boca de Pedro sus opiniones, lo conocía lo suficientemente bien como para hablar en su nombre. Jerónimo explica. Sin embargo, la autoría por San Pedro de la segunda epístola está muy discutida. El comentario de la Biblia de Jerusalén dice que, muchos críticos modernos se niegan por su parte a atribuirla a San Pedro, y es difícil acusarles de estar equivocados. De acuerdo con los estudios de Raymond de Brown, su texto era desconocido en Occidente hasta alrededor del año 350 y luego fue rechazada por muchos cristianos. En Oriente su aceptación llegó aún más tarde, en el siglo VI en algunos casos. En cualquier caso, la primera mención del texto es una referencia a Orígenes recogida por Eusebio de Cesarea alrededor de 250. Jerónimo dice que Pedro escribió 2 epístolas las cuales son llamadas católicas, la segunda de las cuales, a causa de su diferencia con la primera en estilo, es considerada por muchos no ser de él. Pero él mismo recibió la epístola, y explicó la diferencia en el estilo, el carácter y la estructura de las palabras por el supuesto de que Pedro usó diferentes intérpretes en la composición de las 2 epístolas, y desde su momento en adelante la epístola fue considerada generalmente como parte del Nuevo Testamento. Numerosos autores han señalado que el estilo es muy similar al de una carta apócrifa antiguamente atribuida a Clemente Romano, por lo que es posible que su autor fuese el mismo. Razones argumentales han demostrado que su redactor conocía la epístola de Judas. Obras apócrifas. Otras obras apócrifas han circulado con la pretensión de recoger las palabras o los hechos de Pedro. Desde la antigüedad, sin embargo, se ha cuestionado su autenticidad. Estas incluyen el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo. Una carta de Pedro a Felipe, conservada en la biblioteca Nag Hammadi. El Apocalipsis gnóstico de Pedro, conservada en la biblioteca Nag Hammadi. Los Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, conservada en la biblioteca Nag Hammadi. Un Apocalipsis de Pedro, que fue considerado auténtico hasta entrado el siglo IV. La Epístola Petri, una carta que consta al inicio de algunas versiones de las obras de Clemente de Alejandría. Iconografía. Por ser considerados herederos de la llamada profesión petrina, los papas de la Iglesia Católica llevan un anillo con la imagen del santo echando las redes al mar, llamado anillo del pescador. En el pasaje de Mateo 16, 13-19 de acuerdo a la interpretación patrística, Jesús habría nombrado piedra o roca a San Pedro cuando reconoció a Cristo como el Hijo del Dios vivo, es decir, Dios y Señor. El evangelista añade que el apóstol recibiría las llaves del reino de los cielos. Este es el fundamento de la representación habitual de Pedro en la iconografía como portador de un par de llaves, como suele verse en las imágenes de Pedro el apóstol como fundador de la sede de Antioquía. Los mismos elementos también están presentes en la heráldica papal, por cuanto los papas se consideran los sucesores de Simón Pedro. La representación convencional de San Pedro lo presenta ya anciano, portando las llaves. Entre sus atributos se cuentan también la barca, el libro y el gallo. Ocasionalmente se lo reviste de los atributos de un obispo o de un papa, si bien las tradiciones relativas a estos no se fijaron hasta mucho más tarde. Las escenas de su martirio lo presentan por lo general cabeza abajo. Véase también. Portal, Iglesia Católica. Contenido relacionado con Iglesia Católica. Primacía de Simón Pedro. Patronazgo de San Pedro.